Continuamos hablando de las enfermedades cerebrales, ya mencionamos dos de ellas, y si usted se pregunta si existen más, sí, existen más enfermedades, las cuales vamos a conocer junto al doctor Jacobo Aguilar y al doctor Byron Labarrera, que continúan con nosotros. La demencia también es una de estas enfermedades que afecta el cerebro. Doctor, ¿qué nos puede hablar acerca de ello? Básicamente las demencias son la pérdida de relación de la persona con su entorno. Hay una dificultad de la persona para poder entender su situación y es como que usted despierte una mañana y no sepa dónde está ni quiénes son las personas que le están hablando. Es una situación muy, muy difícil. Obviamente la enfermedad no empieza en una etapa ya avanzada. El asunto es progresivo. Como todas las enfermedades degenerativas, día a día se van poniendo las condiciones mucho más difíciles. Es bastante difícil poder discernir entre lo que es una demencia senil y lo que es un trastorno de memoria tipo Alzheimer. Esto se basa en el hecho de que las diferencias clínicas de entre uno y otro paciente sí son bastante importantes. Es importante también no alarmarse cuando a uno se le olvida dónde dejó las llaves, cuando no recuerda uno un dato que le piden en un momento dado. Eso es una situación provocada por el estrés del momento y la falta de concentración. Estamos hablando de patologías que son cada día más avanzadas y que van haciendo un problema serio en el paciente. Podríamos hablar de que hay algunas diferencias importantes y que las podemos mencionar. Por ejemplo, una persona que de repente empieza a tener olvidos de situaciones cotidianas, hay que prestarle atención. Muchas veces los pacientes con la enfermedad de Alzheimer empiezan con que se les olvidan algunos datos, algunos nombres, pero cada día va haciéndose más notoria la pérdida de memoria. No es lo mismo que una persona estresada pierda alguna situación de momento. Hay diferencia entre una y otra. El otro punto que es importante es que el paciente con Alzheimer empieza a aislarse. Una persona que empieza a tener aislamiento social, que empieza a tener características depresivas, que empieza a tener características de tratar de confundir una cosa con otra. Muchas veces ellos se quedan callados porque prefieren no omitirme comentario porque puede ser víctimas de una situación de depresión social para poder recordar el dato. El otro punto que es importante es que tienen trastornos sensoriales, empiezan a perder la vista, empiezan a perder la audición. Son personas que si manejaban una máquina o tenían conducción como medio de vida, empiezan a tener problemas para estacionarse, para poder localizar las posiciones de la máquina, para discernir a veces soluciones simples a problemas simples. Son personas que si las llaman, por ejemplo, de un call center para pedirles algo, son capaces de hacer un pago extra que no tendrían que hacer, porque no pueden discernir entre una situación y otra, ¿verdad? Entonces, sí es bastante importante empezar a detectarlos temprano, porque la enfermedad es progresiva y avanza. Otra cosa que hay que tener en consideración es el hecho de que muchas de las enfermedades cognitivas del ser humano, cambios de memoria, pérdida de memoria, pueden estar dados por enfermedades asociadas. Por ejemplo, pacientes que son hipertensos y no toman medicamento, empiezan a tener trastornos cerebrales vasculares, que eso es muy común. Estos pacientes van a tener trastornos de memoria, obviamente, porque hay zonas dañadas de su cerebro por no tener buena oxigenación. Pacientes que tienen tumores cerebrales, que tienen algunas lesiones ocupativas, que han estado expuestos a drogas de algún tipo o intoxicaciones medicamentosas, también pueden presentar alteraciones. Doctor Jacobo, si hablamos de los factores de riesgo, ¿cuál nos podría mencionar? Es interesante en las condiciones de demencia hablar de factores de riesgo, porque un factor de riesgo, tal como establecía el doctor Labarrera, es uno, de nuevo, la edad, ¿verdad? Hay una propensión a mayor edad de poder tener alguna condición degenerativa asociada que pueda contribuir a un estado demencial. La presencia de enfermedades como tumores, como bien lo decía el doctor. Arteriosclerosis, que es esa condición en la que las arterias envejecen como un resultado natural, pero también envejecen aceleradamente en aquellas personas que tienen colesterol alto, que tienen obesidad. Tabaco sigue siendo una condición porque el tabaco causa mucha vasoconstricción, comprime las arterias y no hay llenado
de sangre. Infecciones, Claudita. Todas las condiciones orgánicas del cuerpo, colesterol, dislipidemias, diabetes, pueden contribuir a que haya probablemente un problema demencial, y asociado a eso está todas las personas que no tienen compensada su enfermedad, hipertensos, cardiópatas. Ellos son más propensos a poder tener un factor de riesgo que incida en el desarrollo de un problema demencial. Doctor Labarreda, ¿síntomas o signos? Los síntomas más importantes del paciente son la pérdida progresiva de la memoria. Como les explicaba al principio, son cambios muy sutiles. Posteriormente van siendo situaciones donde el paciente se puede desorientar. Normalmente empiezan a tener, a cambiar palabras, a repetir frases constantemente para tratar ellos de contar una historia que supuestamente ellos no la han contado, pero la vuelven a repetir. Ya todo el mundo sabe que hicieron un viaje, que estuvieron en una situación especial. A veces es una situación jocosa. Y las personas las empiezan a repetir progresivamente. Ellos olvidan que ya la habían contado. Posteriormente tenemos algunos cambios ya más importantes, como la desubicación. Hay personas que de repente amanecen un día y empiezan a decir que esa no es su casa, que esa no es su familia, que no los conocen, y son sus hijos, son sus familiares. Sí, lo que sucede es de que las personas realmente han borrado toda la capacidad que tienen de recordar los hechos recientes y únicamente recuerdan hechos anteriores. Eso es por la localización de los archivos que están de memoria, que están mejor resguardados. Todas las personas recuerdan la casa que tenían en su pueblo natal, por ejemplo, pero no recuerdan que desde hace 10 años viven con su hija aquí en la capital, ¿verdad? Entonces, ese tipo de problemas son los que provocan que la persona se desoriente. El otro factor que es importante son los cambios de conducta. Empiezan a ser hostiles, agresivos, violentos. Puede estarse asociando a demencias como la demencia de Pick, puede estar asociada también, según la zona de daño que van a presentar en forma evolutiva, el paciente puede tener otros síntomas asociados que no son puramente un Alzheimer establecido, ¿verdad? Entonces, este tipo de pacientes tienden a desubicarse y al final el paciente es incapaz de poderse bañar, de poder alimentarse, de poder ir al baño solo, ¿verdad? No pueden controlar ya una relación de vida con el entorno. Bueno, el doctor Jacobo, usted ha traído una gráfica para podernos enseñar y explicar entonces qué áreas del cerebro se ve afectada con esta enfermedad. Es interesante, Claudita, y ni modo que las condiciones gráficas nos sirven para ilustrar. Pero mira, ¿te recuerdas cuando empezamos la propuesta del programa que hablamos de las funciones cerebrales, verdad? Y hay una estructura en el encéfalo que contiene lo que se llama el sistema límbico. Y este sistema límbico está conformado por el hipotálamo, el hipocampo, las amígdalas, que tienen acciones muy precisas en todo lo que es memoria. La memoria no es más que el contacto que hace una neurona con otra a través de la sinapsis, y a través de esa repetición uno logra recordar nombres, ciudades, eventos, y esa memoria se guarda. Ahí se guardan los recuerdos, se guarda el aprendizaje, todas las capacidades que uno ha podido desarrollar durante su vida tienen un acúmulo, tienen un archivo. Y por eso es que esta enfermedad es tan importante y este programa es tan importante que lo platiquemos, sobre todo en cuanto a detección temprana y a tratamiento. Porque empieza a ocurrir que toda esa lesión que va ocurriendo en el sistema límbico, en el hipocampo, que tienen funciones bien precisas, comer, resguardarse, todo lo instintivo, la parte sexual, la parte de la preservación se va haciendo a un lado, ya no hay contacto con eso. La persona va teniendo pérdida de un tipo de memoria que se llama declarativa, que tiene que ver con el lenguaje, que era lo que escribía muy adecuadamente el doctor Labarreda cuando son incapaces de contar una historia. Y es muy probable que recuerdos como manejar una bicicleta o desarrollar una actividad manual estén resguardados y la persona todavía pueda desarrollarlas, aunque no pueda explicar qué es lo que está exactamente haciendo. Así que, como vieron en la gráfica, todo este sistema límbico que incorpora todas estas estructuras que están dentro del encéfalo, que es la parte importante de
sistema nervioso, donde está alojado el cerebro mismo, tienen importancia. Y luego pues va bajando a afectar estructuras como la corteza cerebral, la médula, en fin. El sistema límbico es importante en este sentido, y el hipocampo. Y nosotros queremos observar, doctor Labarreda, cómo se ve un cerebro con Alzheimer. ¿Usted nos puede explicar con esta gráfica entonces cómo se ve? Sí, nosotros podemos ver en este estudio, es un estudio de SPEC para que se pueda ver las zonas funcionales del cerebro. Ven ustedes las zonas rojas, que son zonas de actividad. Y a medida que nosotros vamos empezando a tener los trastornos cognitivos, empezamos a ver que empiezan a desaparecer las zonas de capacidad de conocimiento. Como ustedes pueden ver en la gráfica al final, dice enfermedad de Alzheimer abajo, y ustedes pueden ver que hay zonas completamente afuncionales del cerebro, donde ya no hay sustancias rojas activas, ni siquiera estructuras verdes de funcionamiento. Esto es como que fuera secándose el cerebro, como que fuera un fruto que se va secando y se va haciendo más pequeño, se va atrofiando, se va haciendo limitado su volumen y su capacidad de poder tener conocimiento e información. Algo que dijo el doctor hace un momento era de que existía una zona hipocampal que es la que se empieza a dañar inicialmente. A esa zona tenemos una conexión que va en los bulbos olfatorios. Entonces, a veces los pacientes empiezan a presentar trastornos de la olfacción como primeros síntomas. Empiezan a tener dificultad para poder percibir los olores. Y esa es una de las características importantes que hay que tomar en cuenta con este tipo de demencias. Y ante todo, exhortar a la población a que en cuanto tengan un familiar que empiece a tener trastornos demenciales de algún tipo, ya sea que pérdida de capacidad para poder retener información nueva, que olvide datos ya en una forma sistemática, pues entonces que consulten, porque el tratamiento temprano pues puede hacer la diferencia entre estacionar la enfermedad o que ésta degenere rápidamente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Algo que es muy importante aclararlo, doctor, que usted nos pueda dar con su experiencia. Un paciente con Alzheimer, ¿está consciente que está enfermo? ¿Sabe que está enfermo? Mira, Claudita, tal como se ha descrito, y lo decía de nuevo el doctor Labarreda, cuando empiezan a ocurrir toda esta serie de olvidos, de condiciones en las que hay dificultad en narrar, alteraciones del carácter y el temperamento, irritabilidad, confusión, la persona se puede dar cuenta. Lo que ocurre es que no necesariamente él se da cuenta de que ya no puede hacer cierta narrativa, pero no lo puede asociar con que tiene una enfermedad. Por eso es que repite las historias que puede contar, porque precisamente algo de su vigilia le da a él el estímulo de que narre algo donde él puede tener alguna pertinencia, pero obviamente se va manifestando más por la evidencia del trastorno que por la vigilancia o evidencia que pueda tener el paciente. Fíjate que hay pacientes que empiezan a tener trastornos del sueño y viven el sueño físicamente, como que lo que están soñando lo pueden experimentar en físico, hacen movimientos, en fin. Así que, de nuevo, es muy probable que haya esa condición, pero manifestada en enojo, en molestia, en aislamiento, en depresión, más que en un verdadero estado de conciencia. Tiene una manifestación secundaria como resultado de, más que la elaboración de algo me está pasando hoy. El diagnóstico, cuando ya pues ustedes como profesionales le dan la noticia, más que todo se la dan a los familiares, al paciente, y qué tan importante es el apoyo de la familia. Básicamente los pacientes que son diagnosticados con Alzheimer tienen que entrar a un tratamiento integral. Los pacientes no solamente por la misma condición de que se les va a olvidar al paciente lo que le digamos. Es básico que la familia tenga un conocimiento exacto, claro y preciso de cuáles son las condiciones actuales del paciente y cuál va a ser el pronóstico a futuro de estos pacientes. Aquí en Guatemala existen grupos de apoyo para pacientes con Alzheimer, donde ellos se han agrupado y se han asociado para poder conseguir medicamentos, para poder tener el cuidado que debe de tener el paciente, porque existen la necesidad de tener cuidadores para estos pacientes con demencia. Tú no puedes dejar a un paciente con demencia solo en una casa, porque puede ser no solo dañino para él mismo, sino peligroso para el resto de la gente, porque puede dejar la puerta abierta, se puede salir, puede escaparse, puede atragantarse con la comida, se puede defecar en un lugar, puede tener trastornos severos.
O sea, estos pacientes necesitan un cuidado permanente, una persona que esté constantemente con ellos para que los pueda asistir. Lamentablemente, si los tratamientos no son adecuados, el paciente va a ir deteriorándose progresivamente y va a llegar que en un momento en que va a ser casi incapaz de poder hacer alguna función por sí solo. Una enfermedad bastante complicada para poder manejarla, no solamente para los pacientes, sino también para todo su entorno. El ir viendo cómo progresivamente va perdiendo conocimiento y también los recuerdos, ¿verdad? Que son cosas tan bonitas que todos los seres humanos vamos guardando. Así que, bueno, continuamos con más porque hay que hablar también de la epilepsia, pero será más adelante, así que no pierda la sintonía. Dato importante, la demencia describe un grupo de síntomas que afecta la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales, lo suficientemente graves como para interferir en tu vida diaria. No se trata de una enfermedad específica, hay varias enfermedades que pueden provocar demencia. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, una disminución continua de las habilidades del pensamiento, comportamiento y sociales que altera la capacidad de una persona para funcionar de manera independiente. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno progresivo que hace que las células del cerebro se degeneren y mueran. Los primeros signos de la enfermedad pueden aparecer cuando se olvidan eventos recientes o conversaciones. A medida que la enfermedad avanza, una persona con la enfermedad de Alzheimer desarrollará un deterioro grave de la memoria y perderá la capacidad de realizar tareas cotidianas. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido dolor de cabeza, pero ¿qué pasa cuando se convierte en migraña? Doctor, definamos qué es la migraña. La migraña es un trastorno que puede ser crónico o episódico y que tiene característicamente una manera en la que se presenta el dolor. Es pulsátil, es la mitad del cráneo o la cabeza, viene precedido por un aura que puede ser alteraciones con la luz, con el sonido, con los olores. Es tremendamente incapacitante. ¿La migraña produce más síntomas aparte del dolor de cabeza? Debido a que la migraña produce un efecto sobre el sistema de una vía que se llama trigémino vascular, debido a que inflama, hay más síntomas, hay náusea, hay vómitos y, como te decía, hay intolerancia a sonidos, a cuestiones del medio ambiente. Hay también manifestaciones que tienen que ver con carácter, con comportamiento e incapacita. ¿Este padecimiento puede afectar nuestro sistema nervioso? Afecta nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso periférico. Lo excita más de la cuenta y la persona responde a estímulos que no son dolorosos con dolor. Para este padecimiento, Innoviofarma nos presenta Norbrain. Norbrain es una condición fabulosa porque Norbrain viene a contrarrestar el proceso oxidativo e inflamatorio que tiene que ver en migraña, y los componentes del Norbrain obviamente inciden en que todas esas vías que se alteran anormalmente respondan bioreguladas, respondan de manera normal. ¿Cómo trabaja Norbrain en una enfermedad como la migraña? En la enfermedad como la migraña, Claudia hace varias cosas. Uno es disminuir el proceso inflamatorio. Dos es disminuir la capacidad que tiene el cuerpo de haberse excitado sobremanera. De tal forma que Norbrain viene a ser un bioregulador para que estas señales que se alteran no se alteren tan activamente. ¿Los compuestos de Norbrain trabajan directamente en donde se produce la migraña? Como la migraña se origina a nivel neurovascular, a nivel de liberación de químicos, sí, porque Norbrain hace que haya una bioregulación para que esas anomalías no se produzcan. ¿Por qué es mejor un tratamiento con Norbrain a un tratamiento convencional? El tratamiento con Norbrain lo que ocurre es que corrige la causa y no está solamente trabajando sobre los síntomas, de tal manera que afecta directamente el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, y restaura esas funciones del cerebro que están alteradas en la migraña. Muchísimas gracias, doctor, por esas respuestas. Así que usted ya lo sabe, si desea probar uno de estos productos de laboratorios Farmalat en su línea Innoviofarma como Norbrain, puede también hacerlo en cualquier farmacia de prestigio o también llamando el número que aparece en pantalla, 3013-3596. La epilepsia será nuestro tema cuando regresemos con más de los investigadores médicos. Quédese con nosotros. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención
hace la diferencia.